Vamos a continuar con el tema de aplicación de la derivada en la construcción de gráficos. El día de ayer establecimos que para graficar aplicando criterios de derivación íbamos a obtener información de dos fuentes, de la primera derivada y de la segunda derivada. Los datos que obtenemos de la primera derivada son los números críticos, los intervalos donde la función es creciente y o decreciente, así como los puntos máximos y mínimos. Dijimos que para determinar los números críticos íbamos a igualar a 0 la primera derivada. Es decir, para poder determinar los números críticos, tenemos que primero encontrar la primera derivada. Entonces, desarrollemos este primer ejemplo en el cual se nos pide determinar números críticos, intervalos de crecimiento y o decrecimiento y puntos máximos y mínimos. Obtenemos inicialmente la primera derivada. Primera derivada, 4x al cubo menos 4x. Ahora vamos a igualar esta primera derivada a 0 y resolver o despejar para x. Factor común, 4x, factor de x cuadrado menos 1. Esta expresión, x cuadrado menos 1, es lo que conocemos como una diferencia de cuadrados y podemos factorizarla como x1 por x menos 1. En este caso tenemos tres valores que hacen 0 esta expresión. El primer factor se hace 0 en 0, el segundo en menos 1 y el tercero en 1. Por lo tanto, los números críticos ordenados tal como aparecen en la recta numérica son menos 1, 0 y 1. Una vez que hemos determinado números críticos, podemos determinar los intervalos donde la función es creciente y decreciente, puesto que los números críticos nos dividirán la recta numérica en intervalos. Y es con valores que se encuentran dentro de esos intervalos que realizaremos las pruebas en la primera derivada para, dependiendo del signo del resultado, determinar si la función es creciente o decreciente en determinado intervalo. Entonces los intervalos van desde menos infinito hasta menos 1, desde menos 1 hasta 0, de 0 hasta 1 y de 1 hasta más infinito. Entonces identificamos valores de prueba. Recuerden, los valores de prueba son números que se encuentren contenidos dentro del intervalo
puede ser cualquier valor que esté contenido dentro del intervalo, pero es aconsejable utilizar valores que sean sencillos de evaluar. Ahora que ya tenemos identificado nuestros valores de prueba, vamos a evaluarlos en la derivada, en un proceso que hemos denominado prueba de la primera derivada. Y lo que nos interesa determinar es cuál es el signo del resultado de evaluar esos valores de prueba. No nos interesa mucho cuál es el valor numérico, sino cuál es el signo del resultado. Entonces, si sustituimos menos 2 en la primera derivada, menos 2 al cubo es menos 8. Menos 8 por menos 4 es menos 32. Y a menos 32 le vamos a sumar 8. Esto me va a dar como resultado un número negativo. Luego evaluamos negativo 1 medio elevado al cubo es menos un octavo por 4 es 1 medio. Y menos 4 por, menos 4 por menos 1 medio es 2. Entonces, menos 1 medio más 2 me va a dar como resultado un número positivo. Luego evaluamos 1 medio al cubo es 1 octavo por 4 es 1 medio, y menos 4 por 1 medio es menos 2. 1 medio menos 2 me da como resultado un número negativo. Ahora sustituimos 2. 2 al cubo es 8, por 4 32. Y 32 menos 8 nos va a dar como resultado un número positivo. Entonces, el signo de la derivada para este primer intervalo es negativo. Para el segundo intervalo es positivo. Para el tercer intervalo negativo. Y en el cuarto intervalo nuevamente positivo. De acuerdo a nuestras definiciones, en los intervalos donde la primera derivada es negativa, la función es decreciente. Es decir, aquí la función decrece. Para el siguiente intervalo tenemos que
el signo de la derivada es positiva, de acuerdo a nuestras definiciones. En este intervalo la función es creciente, es decir, aquí la función crece. Nuevamente, un signo negativo implica que la función es decreciente y un signo positivo que la función es creciente. Bien, al analizar los números críticos, podemos identificar que en el número crítico -1 tenemos lo que se define como punto mínimo, puesto que antes del número crítico -1, el signo de la primera derivada es negativa, y después del número crítico -1, la derivada es positiva, es decir, antes del número crítico -1, la función es decreciente, y después del número crítico -1, la función es creciente. Obviamente, si nos auxiliamos con estas líneas guías, se nos hace más sencillo identificar visualmente dónde la función tiene puntos máximos y puntos mínimos. Puesto que los puntos máximos se identifican por los picos y los puntos mínimos por picos invertidos. Entonces, para esta función tenemos puntos mínimos en -1 y 1, y punto máximo en x igual 0. Ese es el punto mínimo en 0, perdón, máximo en 0, y dos puntos mínimos, uno en -1 y el otro en 1. Pero estos son únicamente los valores de x de los puntos máximos y los puntos mínimos. Para completar el punto tendríamos que determinar el valor de y. Y para determinar el valor de y de los puntos máximos y mínimos, habría que sustituir estos valores en la función original. Entonces vamos a sustituir el valor de x con el número crítico donde sucede el punto máximo. Esto es 0, 0, más 1, 1. El punto máximo se encuentra
en 0,1. Ahora vamos a determinar los puntos mínimos. Entonces vamos a evaluar nuestra función original con los valores de x donde se encuentran los puntos mínimos. Uno de ellos es -1. -1 a la 4 es 1. Y aquí 1 menos 2 es -1. -1 más 1 es 0. Si evaluamos con 1, tendríamos también como resultado 0. Entonces los puntos mínimos, menos 1,0 y 1,0. Bien, veamos otro ejemplo. Entonces, para determinar los números críticos, primero necesitamos determinar la derivada o lo que conocemos como primera derivada. Igualamos a 0 esta derivada y factorizamos esta expresión. La expresión es del tipo x cuadrado más bx más c. Vamos a identificar dos números que multiplicados nos den 8 positivo y sumados nos den -6. Menos 2 por menos 4 nos daría 8 positivo. Y menos 2 menos 4 nos da 6 positivo. El primer factor se hace 0 cuando x es igual a 0. Y el segundo factor, aquí es 4. Se hace 0 cuando x es igual a 4. Entonces los números críticos x igual a 2, x igual a 4. Bien, ahora vamos a determinar los intervalos donde la función es creciente y o decreciente.
sabemos que los números críticos nos dividen a la recta numérica en intervalos y es con valores contenidos dentro de estos intervalos que realizamos pruebas en la primera derivada para determinar si la función es creciente o decreciente en esos intervalos. Tomamos valores de prueba. Para el primer intervalo 1, para el segundo 3 y para el tercero 5. Ahora evaluamos estos valores en la primera derivada, en lo que hemos denominado prueba de la primera derivada. Que consiste en sustituir esos valores de prueba en la derivada y dependiendo del signo del resultado se clasifica si la función es creciente o decreciente en ese intervalo. Sustituimos 1 en la derivada y ahí tendríamos 1 menos 6, que es menos 5 más 8 nos daría como resultado un número positivo. Luego sustituimos 3, 3 al cuadrado es 9, 6 por 3, 18, negativo 18 más 9 es menos 9 y menos 9 más 8 da como resultado un número negativo. 5 al cuadrado es 25, menos 6 por 5, 30, menos 5 más 8 nos da como resultado un número positivo. Entonces es positiva la derivada en el primer intervalo, negativa en el segundo y positiva en el tercero. Entonces, donde la primera derivada es positiva, la función es creciente, donde la primera derivada es negativa, la función es decreciente, tal como en este segundo intervalo. Y como en el tercer intervalo la derivada es positiva, en este caso la función crece. Empleando esta ayuda de las líneas guía, podemos
identificar claramente dónde esta función tiene puntos máximos y puntos mínimos. Tenemos un punto máximo en 2 y un punto mínimo en 4. Pero estos, tal como lo dijimos anteriormente, son los valores de X de estos puntos máximos y mínimos. Para determinar el valor de Y, tendremos que sustituirlos en la función original. Entonces vamos a determinar inicialmente el punto máximo, y para determinar el punto máximo vamos a sustituir 2 en la función original. Si sustituimos 2 en la función original, 2 al cubo es 8, por 3, este es 8 tercios, 2 al cuadrado es 4, por menos 3 es menos 12, y 8 por 2 es 16. Entonces, menos 12 más 16 es 4, y 4 más 8 tercios, como en cada unidad hay 3 tercios, 4 por 3 es 12, 12 tercios más 8 tercios es 20 tercios. Entonces el punto máximo se tiene en 2,20 tercios. Ahora vamos a determinar el punto mínimo. Y para determinar el punto mínimo vamos a sustituir el valor de X de el punto mínimo en la función original. Sustituimos 4, 4 al cubo es 64, 64 por un tercio es 64 tercios, 4 al cuadrado es 16, 16 por menos 3 es menos 48, y 8 por 4 es 32 positivo. Entonces, menos 48 más 32 es 16, y tenemos
64 tercios menos 16 y 16 por 3, porque serían tercios, es 48. Y 64 menos 48 es 16. Tendríamos 16 tercios. Entonces el punto mínimo está conformado por 4,16 tercios. Bien, veamos un ejemplo más. Para determinar números críticos, primero necesitamos determinar la primera derivada. Y para determinar los números críticos, igualamos a cero esta primera derivada y luego resolvemos para x. Extraemos factor común 18x, factor de x menos 1. Entonces, esta expresión se hace 0 si x es igual a 0. Y la siguiente expresión, el siguiente factor, se hace 0 cuando x es igual a 1. Bien, entonces los números críticos nos van a dividir a la recta numérica en intervalos. Y dijimos que con valores contenidos dentro de estos intervalos, realizaremos la prueba en la primera derivada con la finalidad de determinar el signo. Y de acuerdo con el signo del resultado, vamos a clasificar la función como creciente o decreciente. Entonces, vamos a tomar valores de prueba. Para el primer intervalo, menos 1, 1 medio. Y para el tercer intervalo, 2. Entonces vamos a sustituir estos valores de prueba en la derivada. Y recuerde, dependiendo del resultado, del signo, perdón, del resultado,
Vamos a clasificar al intervalo como creciente o decreciente. Entonces, sustituimos -1. Aquí tendríamos 18 positivo y acá 18 positivo. Esto nos da como resultado un número positivo. Luego sustituimos un medio. Un medio elevado al cuadrado es un cuarto. Tendríamos 18 cuartos, que simplificado es 9 medios. Y luego menos 18 por un medio, o menos 18 medios, es menos 9. Entonces, esto nos daría como resultado un número negativo. Luego sustituimos 2 al cuadrado es 4. 4 por 18 es 72. Y 72 menos 36 nos da como resultado un número positivo. Entonces, para el primer intervalo, el signo de la derivada es positiva. Para el segundo intervalo, el signo de la derivada es negativa. Y en el tercer intervalo, el signo de la derivada es positivo. Entonces, crece, decrece y nuevamente crece. Auxiliamos de estas líneas guía para más fácilmente identificar los puntos mínimos. Sabemos que teóricamente podríamos identificar claramente dónde hay puntos máximos y mínimos. En el número crítico 0, antes del número crítico 0 la función es creciente y después del número crítico 0 la función es decreciente. Ahí tenemos un punto máximo. Luego, en el número crítico 1, antes de 1, la derivada es negativa y después de 1 es positiva. Es decir, la función es decreciente y luego creciente. Por lo tanto, ahí se conforma un punto mínimo. Bien, ahora que ya hemos identificado que en esos valores críticos hay puntos máximos y mínimos, entonces vamos a determinar el valor de y para completar el punto. Entonces, vamos a iniciar con el punto máximo y para determinar el valor de y del punto máximo vamos a sustituir ese número crítico donde sucede el punto máximo en la función original.
Entonces sustituimos 0 en la función original. Y si sustituimos 0, tenemos como resultado 2. Entonces el punto máximo es 0,2. Luego, para determinar el punto mínimo, sustituiremos o realizaremos la sustitución de el número crítico 1 en la función original, puesto que identificamos que en este número crítico 1 sucedía o sucede un punto mínimo. Entonces, tenemos 6 menos 9 es menos 3. Menos 3 más 2 es menos 1. Entonces, el punto mínimo sucede en 1, menos 1.